En el mundo existen más de 5.000 grupos indígenas, con 7.000 lenguas maternas en 90 países que habitan el 22% del territorio mundial. Sus prácticas culturales y sociales aportan una enorme riqueza al patrimonio cultural tangible e intangible de la humanidad. Sin embargo, representan el 15% de la población más pobre y vulnerable a nivel global. A través de la historia, las comunidades indígenas han exigido el respeto y reconocimiento de su identidad y a sus territorios tradicionales. Su activismo ha llevado a la creación de 3 documentos normativos internacionales en torno a los derechos de los pueblos indígenas. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas de 2007. Y el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas de 1992. El Convenio 169 de la OIT considera indígena a cualquier persona descendiente de poblaciones que habitan o habitaban una región geográfica antes de la época de la conquista o del establecimiento de las actuales fronteras estatales. Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aborda los derechos colectivos e individuales de estos pueblos en cuanto a sus tierras, bienes, cultura, identidad, lengua, educación, salud, organización política y desarrollo económico. Esta declaración fue debatida oficialmente durante 20 años y en el momento de su votación y aprobación, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia votaron en contra, revirtiendo su posición años después. Por otro lado, el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas reconoce la estrecha y tradicional dependencia de estas comunidades con los recursos biológicos. A nivel internacional, varios países han adoptado distintos instrumentos normativos y creado organismos públicos para el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. En Bolivia, por ejemplo, más del 40% de la población se considera indígena, y como resultado de las demandas de los movimientos sociales, la Constitución Política de 2009 reconformó al Estado en una soberanía social que convirtió a la mayoría demográfica, la indígena, en mayoría política, creando así el Estado Plurinacional de Bolivia, mismo que revaloró las culturas indígenas, reconoció su participación en las estructuras de poder estatal y la igualdad política entre etnias. Países como Chile, Colombia, Guatemala, Nueva Zelanda y Perú, entre otros, han aplicado disposiciones jurídicas y políticas públicas específicas para la atención a sus pueblos originarios. En ese sentido, destaca en Chile la petición del perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores cometidos por el Estado, solicitado por la expresidenta Bachelet en 2017, y el anuncio de la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas. O en Colombia, la adopción del mandato judicial de 2009 por parte de la Corte Constitucional a la protección de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas desplazadas por el conflicto armado. Destaca también la creación del Ministerio de Desarrollo Maorí en Nueva Zelanda, que tiene como función principal la integración de esta comunidad en la agenda política del Estado neozelandés, así como en educación, economía y cultura. Como en el caso maorí y chileno, países como Estados Unidos, Australia y Canadá también han pedido el perdón a sus primeros pueblos, iniciando así su protección legal. En cuanto a México, el artículo 2 de la Constitución Política reconoce a la nación como una entidad pluricultural fundada en sus pueblos indígenas. En el país existen 68 pueblos originarios que representan alrededor del 10% de la población total y 7.4 millones de hablantes de lenguas indígenas, mismas que representan 364 variantes lingüísticas, siendo el náhuatl, el maya y el tzetzal las lenguas con mayor número de hablantes. La UNESCO, por su parte, ha reconocido como patrimonio intangible de la humanidad la cocina tradicional mexicana, el canto tradicional de los purépechas, la fiesta tradicional de Chiapa de Corzo, la ceremonia ritual de los voladores, las tradiciones vivas de los otomichichimecas y las fiestas indígenas dedicadas a los muertos. En materia legislativa, los derechos de los pueblos indígenas están contemplados en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En cuanto a instancias gubernamentales, existe la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas y la Dirección General de Culturas Populares y Urbanas de la Secretaría de Cultura Federal. En contraste, el 71.9% del total de la población indígena se considera en situación de pobreza y una quinta parte es analfabeta.